Miren, 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 miren. Ahí que estamos viendo. ¿Qué? Esos son bacterias, ¿no? Claramente bacterias se están dividiendo, ¿cierto? Las bacterias se están dividiendo, pero nótese. Miren, esto es medio de cultivo. Esto es medio de cultivo que tiene muy probablemente que tiene sales, que tiene tritona con algunas proteínas. Por ejemplo, en el medio de cultivo nosotros tenemos extracto de levadura. Ese extracto de levadura ya tiene biomoléculas disponibles para la célula. Pues ella lo que hace es tomar, ¿cierto? Esto normalmente lo que está rodeando a esta célula es abiótico, ¿cierto? Lo que está rodeando esta célula es abiótico. Nosotros en los medios de cultivo, nosotros normalmente, esos medios de cultivo son polvos que nosotros completamos con agua y los mandamos al autoclave a 115 libras de presión, súper calientes, o mejor dicho, destruye todo, y sobre eso ahí es cuando agregamos la bacteria y ella empieza a crecer. O sea, claramente el medio de cultivo es abiótico, ¿cierto? Y esa bacteria, dos celulitas que están ahí, empiezan a tomar los componentes del medio y empiezan a usarlos para replicarse, ¿no es verdad? Entonces, a lo que quiero llegar con eso es que y hay algo clave en la generalidad, algo común en la diversidad metabólica, y es que eso usualmente se utiliza para la multiplicación celular, ¿no? Todos los organismos tienden a multiplicarse. Pero para lograrlo, ¿qué es lo que van a necesitar? Necesitan dos cosas fundamentales: carbón, ¿sí? Una fuente de carbón y una fuente de energía. ¿Por qué la fuente de carbón? Ya le dijimos que las biomoléculas están basadas en carbón, ¿no es verdad? Pero la cuestión es que la energía sí que la necesita, porque esos procesos, muchos de esos procesos no ocurren de manera espontánea, pero además de eso necesita que ocurran de manera muy rápida, ¿sí? Porque si bien es cierto que una reacción puede ser espontánea, puede tardar horas, días, años, siglos, ¿sí? Pero en los sistemas celulares esas vainas deben ser de microsegundos, nanosegundos. Y la maquinaria molecular, que son las enzimas, usualmente son las que se encargan de reducir el tiempo de una reacción a esos intervalos tan ridículamente cortos, ¿no? Y para eso necesitan energía. Muchas veces para eso se necesita energía. Bueno, entonces la gran pregunta es ¿cómo obtienen energía y carbón? Entonces, digamos que esas son las dos grandes preguntas en este curso de fisiología. ¿Cómo hace una bacteria para obtener su carbón? ¿Cómo hace para obtener su energía? ¿Sí? Esas dos preguntas están entrelazadas. Entonces, para la generación de energía se parte de sustrato mediante un proceso que se llama catabolismo y genera los productos. Entonces este catabolismo lo que va a estar acoplado es a la generación de energía. ¿Listo? ¿Y para qué tenemos esta energía? Para poder, a través de los monómeros, mediante el mecanismo de anabolismo, hacer biosíntesis ¿de qué? De biomoléculas. Y eso, pues como lo pueden ver acá, gasta energía. Entonces el catabolismo básicamente nos va a generar energía que la vamos a articular en la producción de biomoléculas que son necesarias para el funcionamiento celular, y claramente eso implica un gasto de energía. Eso es lo que van a ver con el profesor Permanza. ¿Cuál es la molécula energética por excelencia en los sistemas celulares? El ATP, ¿cierto? El ATP. Ahí tenemos nuestro ATP, lo vimos el semestre pasado en un contexto diferente, ¿no es verdad? Lo vimos en un contexto diferente, en el contexto de ¿qué tipo de moléculas es esta? Tenemos el azúcar, la base nitrogenada y el fosfato. Es un nucleótido, ¿cierto? Es un nucleótido que cuando este señor se polimeriza con otros nucleótidos de otra identidad generan un ácido nucleico, ¿verdad? Que se llama el ARN. Entonces, este ATP
que en el ARN tiene una función informática, aquí tiene una función energética. Y por alguna razón el ATP fue la molécula que se escogió como prevalente en los sistemas celulares para transferencia de energía. También tenemos GTP, ese es otro, que lo vimos en traducción el semestre pasado. También se puede usar el CTP, pero ante todo es el ATP el que más se utiliza. Recordemos, entonces el ATP entonces está constituido por una ribosa. Recuerden que en el caso de la ribosa, la posición 2' y 3' está hidroxilada, OH, ¿cierto? Tenemos nuestra base nitrogenada, adenina, el grupo fosfato con estos dos fosfatos que son altamente energéticos. Recuerden que ahí es donde radica el almacenamiento energético en estos dos grupos fosfato, y cuando se hidroliza es cuando se libera la energía que se transfiere al proceso que se necesita hacer. Entonces, vamos a hablar un poco de los mecanismos principales de producción de ATP en una célula, ¿sí? Casi que la parte energética, la bioenergética, vamos a tratar de 3 mecanismos claves en la producción energética, que lo verán en más detalle con la parte de Germán Zafra cuando hablen de glucólisis, cuando hablen de la fosforilación oxidativa más detalle. Entonces, el primero es la fosforilación a nivel de sustrato, la fosforilación oxidativa y la fotofosforilación. Los sistemas celulares van a tener esos 3 tipos, no necesariamente todos tienen todo, ¿sí? Algunas células que pueden hacer los 3, hay otras células que solo hacen 2, e incluso hay estados metabólicos que solo dependen de esta manera de generar ATP. Entonces, el primero es la fosforilación a nivel de sustrato, o FANS. Esta fosforilación a nivel de sustrato es básicamente un tingo-tango del fosfato entre moléculas, ¿no? Se la van pasando hasta cuando finalmente le llega ese fosfato al ADP para generar ATP. Entonces, es una transferencia del grupo fosfato entre moléculas intermediarias, y que finalmente van a generar el ATP al fosforilar una molécula de ADP. Entonces, se genera el ADP, le meten el fosfato y generan ATP. Ahí ya tienen su molécula energética lista para hacerla. Este es uno de los mecanismos que se utiliza, por ejemplo, si me dicen ¿en qué mecanismo? En la glucólisis. La glucólisis genera ATP mediante fosforilación a nivel de sustrato. El otro mecanismo, muchísimo más eficiente que el FANS, es la fosforilación oxidativa, y este sí que es una maquinaria supremamente compleja, pero exquisita, excelente, muy eficiente, que se basa básicamente en dos fenómenos, o en 2 maquinarias. Una que se llama la cadena transportadora de electrones y la otra es la quimiosmosis. Entonces, en la fosforilación oxidativa, como les digo, es un proceso de generación de ATP, ¿sí? Pero ¿cómo se genera el ATP? En este caso, la maquinaria va a depender de la membrana celular. O sea, todos estos elementos que vemos acá, proteínas, ante todo, son proteínas que van a ser parte de una cadena que se llama la cadena transportadora de electrones. Esta cadena transportadora de electrones, ellos van a transferir electrones que provienen de los mecanismos centrales metabólicos, los van a transferir a estas proteínas de la membrana, que ellas se van a transferir una a la otra de los electrones, y en el proceso de transferencia de electrones lo que hacen es expulsan 2 protones al exterior de la célula, y eso va a generar un gradiente quimiosmótico, ¿sí? Un gradiente quimiosmótico. Como va pasando el electrón a nivel horizontal, se va expulsando los protones por estos poros, se van expulsando hasta cuando generamos una situación en que tenemos una gran cantidad de protones a un lado de la célula, en la parte extracelular, y una deficiencia de esos protones intracelularmente. Entonces va a haber muchísima más carga positiva en la región extracelular que en la intracelular. ¿Qué pasa después? Que estos protones son canalizados a través de una proteína que es una de las proteínas más importantes que tenemos nosotros, que es la ATP sintetasa. Esa ATP sintetasa funciona como una turbina cuando los protones son canalizados a través de esta ATP sintetasa. Tengo que decirle que los protones no pasan a través de la membrana, ya vamos a ver
las moléculas cargadas y los iones no pasan a través de la membrana. Entonces de esta manera se fuerza a que los protones pasen a través de esta ATP sintetasa, y en ese proceso se mueve la turbina, y cuando se mueve la turbina se transfiere un fosfato inorgánico al ADP y se genera el ATP. Entonces tenemos esta manera de generar, y esta manera es muy eficiente, se generan muchísimas más moléculas que por la glicólisis, moléculas de ATP que por la glicólisis. Si quieren ver cuál podría ser la analogía que tiene este canal, que es la ATP sintetasa, esta es la ATP sintetasa un poquito más en detalle. Aquí vemos el gradiente quimiosmótico generado por la extrusión de los protones extracelularmente por la cadena transportadora. Ellos van a ser canalizados a través de esta ATP sintetasa. Esto gira, es muy bonito, hay muchos videos en la internet donde se ve a esta turbina girando. En el momento de girar, pues entonces esa es la energía que se necesita para tomar un fosfato inorgánico y transferirlo al ADP para formar ATP. Entonces esto es bastante eficiente. Y la analogía son estas represas. Ustedes, yo no sé si han visto que se utiliza la energía potencial del agua que está almacenada en una represa para canalizarla a través de estos canales que van a mover una turbina que está por acá, y esa turbina es la que genera la electricidad. ¿Para qué necesitan los protones? El protón va a ser el equivalente del agua, ¿sí? El protón va a ser el equivalente del agua en este caso. Entonces básicamente ese es el sistema que utilizan los sistemas vivos para generar energía, de una manera muy parecida a cómo se genera electricidad en una represa. Entonces ahí cae esto, mueve la turbina que está por acá, la turbina entonces genera la electricidad que nosotros tenemos acá. Entonces digamos que esto ya no lo hicieron los ingenieros, sino ya la vida ya lo había decidido. Dime. ¿Qué pasa luego con los protones que ingresan a la célula? Buena pregunta. Los protones que ingresan a la célula pueden ser también, se pueden devolver hacia afuera por la cadena transportadora, ¿cierto? Se pueden mover, se pueden combinar con el oxígeno para formar agua. ¿Sí? Tienen diferentes aplicaciones, se pueden reciclar de diferentes maneras, pero pues ante todo pues, se pueden eliminar. Los radicales libres. No, eso es otra cosa. Es que la respiración celular, como tú vas a ver, puede tener, o sea, pueden no completarse, se pueden generar moléculas de oxígeno reactivo, ¿sí? Radicales libres de oxígeno, que son resultado del proceso de la fosforilación, pero eso es a este nivel. ¿Sí? En ese caso los protones no están involucrados en eso. Pero la respiración celular sí genera muchos radicales libres, porque no necesariamente los electrones que nosotros vemos acá se ensamblan correctamente con el oxígeno y generan agua, sino muchas veces pueden generar un radical libre de oxígeno que es muy perjudicial para la salud. Respirar es complicado y eso es un producto, lo que tú dices es un producto de la respiración. Bueno, el otro mecanismo que tenemos para generar energía es la fotofosforilación. Y esa fotofosforilación les va a parecer muy parecida a lo que vimos ahorita. Pero, ¿cuál es la diferencia? Pues que la fotofosforilación es un proceso que va a ocurrir dentro de la fotosíntesis, ¿sí? Lo que acabamos de ver. Recuerden que la fotosíntesis es el proceso que convierte energía lumínica del sol en energía química, y eso se va para acoplar la fijación de dióxido de carbono en biomasa, ¿sí? Es algo bien bonito, es una de las maquinarias más interesantes que hay de cómo se transfiere esa energía del sol para generar un enlace químico. Eso es algo fantástico. Bueno, algo interesante es como para derrotar el mito que dicen que las plantas son las responsables del oxígeno en la tierra, pero no, la verdad son los microorganismos los grandes responsables de que tengamos oxígeno en la tierra. Ellos están realizando más de la mitad de la fotosíntesis del planeta, ¿sí? Y las que hacen esa fotosíntesis pues son las que hace 2.500 millones de años destruyeron a sus contertulias, a las bacterias fotosintéticas anexigénicas.
¿Y cómo se hace este proceso de fosforilación? Ese proceso de fosforilación funciona muy parecido al que vimos de fosforilación oxidativa, pero en este caso tenemos unos complejos adicionales que quizás lo vean con el profesor, no sé si lo vayan a ver, pero son los fotosistemas. Esos fotosistemas son como el Kaioken de Goku, ¿sí? Son antenas que reciben la energía solar, y al recibir la energía solar ellas son capaces de transferir electrones a la cadena transportadora de electrones. Ahí vuelve el terminito ese de la cadena transportadora de electrones. Y recuerden que esa cadena transportadora de electrones tiene como una de sus principales consecuencias la expulsión de protones de fuera de la célula, ¿sí? Y entonces al generar esa situación, genera de nuevo un mecanismo de quimiosmosis, ¿sí? Una fuerza protomotriz. Esa fuerza protomotriz va a ser canalizada a través de la ATP sintetasa, que va a generar ATP. O sea, ahí se parecen mucho, son bastante parecidos esos dos mecanismos, sino que en el caso de la fotofosforilación tenemos dos compuestos, mecanismos adicionales, que son básicamente las antenas que van a recibir la energía y son capaces de convertir esa energía en un proceso de transmisión de electrones hacia la cadena transportadora. Una vez lo hacen, ya la cadena transportadora de electrones pues hace la función que también hace en la fosforilación oxidativa, bota los protones, y esos protones después son canalizados para generar ATP mediante la ATP sintetasa. O sea que la ATP sintetasa está presente en esos dos mecanismos. Muy interesante es, digamos, en una célula eucariota, la fosforilación oxidativa ocurre en qué organelo. La fosforilación oxidativa en la mitocondria, y la fotofosforilación ocurre en el cloroplasma, ¿sí? Entonces la bacteria, la alfa-bacteria, que es la ancestra de la mitocondria, pues ella le dio en su simbiosis le dio esa funcionalidad a la célula de hacer fosforilación oxidativa, y las cianobacterias, que fueron capturadas por los ancestros de las células vegetales, le dieron la propiedad de hacer fotofosforilación. O sea, una célula vegetal le puede hacer los dos procesos, ¿no es verdad? De hecho, le puede hacer los tres procesos. Fosforilación a nivel de sustrato mediante la glicólisis, fosforilación oxidativa, ¿cierto?, en las mitocondrias de las plantas, que las células vegetales tienen mitocondria, y les puede hacer fotofosforilación en los cloroplastos. La fotofosforilación ante todo se utiliza más porque el proceso de fijación de carbono es muy costoso, supremamente costoso. Casi que todo el ATP que utilizan en la fotofosforilación está destinado única y exclusivamente para el proceso de fijación de carbono en biomasa, ¿sí? Mientras que la fosforilación oxidativa, ese ATP se distribuye a los diferentes procesos que tiene la célula de mantenimiento, ¿sí? Mientras que la fotofosforilación sí tiene un destinatario muy definido. Pero vean que es fotofosforilación y fosforilación oxidativa tiene componentes muy comunes entre ellos, que son la cadena transportadora de electrones y la ATP sintetasa. Bueno, ahí tenemos la manera de generar energía. Ahora, ¿cómo obtenemos el carbón? ¿Sí? Entonces el carbón, ¿cierto?, lo obtenemos de diferentes fuentes. Y con base en esto, pues nosotros vamos a empezar a hacer una clasificación de organismos, que al final de esta clase, pues sí sería como interesante que ustedes pudieran determinar, pues muy probablemente al principio no queda como no la vuelta, pero la verdad, esto explica mucho la diversidad microbiana y también nos da a tener un nivel de predicción de qué tipo de organismo encontraremos en un ambiente determinado. Entonces, esto creo que ustedes ya lo han escuchado mil veces, ¿cierto? Que estamos pasando de monómeros por el mecanismo de anabolismo a biomoléculas, ¿no? Entonces, dependiendo de esas fuentes de carbón, vamos a tener a los organismos autótrofos, cuando utilizan sustratos inorgánicos como el dióxido de carbono, ¿cierto? Y heterótrofos, que ellos van a utilizar sustratos orgánicos.
¿Nosotros qué somos? Nosotros somos heterótrofos. Nosotros necesitamos alimentarnos ya de fuentes previamente armadas, pero un organismo autótrofo simple y llanamente tiene que respirar dióxido de carbono y con eso ya se puede suplir. ¿Sí? Entonces vamos a tener estas dos fuentes. Entonces el autótrofo, ¿qué es lo que va a hacer? El autótrofo va a tomar el dióxido de carbono y mediante un proceso que se llama fijación de carbono lo va a mandar estos componentes a las vías centrales del metabolismo para generar todos sus precursores y todas sus biomoléculas. De pronto se dice fácil y de pronto ustedes ahorita están medio adormilados, pero nótese que las biomoléculas que acabamos de ver, que son ¿cuáles? Las biomoléculas ácidos nucleicos, lípidos, aminoácidos, carbohidratos, los autótrofos, todas esas biomoléculas las construyen a partir de esto. Y entonces ustedes dirán, ¿y cómo hacen para hacer todo eso? Ajá, bueno, eso es la fisiología microbiana y eso es la bioquímica 2. ¿Cómo hacen para generar toda esa diversidad de biomoléculas a partir de esta molécula? Claramente, las células ancestrales tenían mecanismos autotróficos para fijar moléculas inorgánicas de carbono y poderlas llevar a través de las vías centrales del metabolismo para formar membrana celular, para formar ácidos nucleicos, para tener sus proteínas. Esa vaina es muy interesante. Cómo pueden a través del dióxido de carbono tener todo lo que necesitan para formar una célula viva. Eso es supremamente interesante. Los heterótrofos, pues sí, no es aburrido, pero todo interesante. ¿Qué es lo que hacen ellos? Pues simplemente toman sustratos orgánicos, ¿cierto? Ya están formados, pues simplemente lo que hacen es nutrir ahí las vías centrales del metabolismo y generan los precursores. Pues tampoco es que sea tan fácil, ¿no? Pero claramente esta la tiene mucho más fácil que estos, ¿no? Entonces esos son los heterótrofos. En términos energéticos, ¿cierto? Hablábamos que partimos de sustrato para generar producto a través del catabolismo. Y también con base en eso nosotros vamos a tener que podemos caracterizar un organismo o un organismo dependiendo de la fuente de energía. Recuerden que la fuente de energía, si nosotros nos definimos así humanos, decimos pues que somos heterótrofos y en términos de energía nosotros también dependemos de fuentes orgánicas. Entonces en ese sentido las fuentes de energía vamos a tener quimiótrofos, ¿sí? Y fotótrofos. Los quimiótrofos pues ellos vamos a dividirlo en dos tandas. Los quimiolitotrofos que tienen sustratos inorgánicos, el hidrógeno molecular, el ácido sulfídrico, el sulfuro de hierro, y los quimioorganótrofos que utilizamos sustratos orgánicos como la glucosa, el glicerol, acetato para generar esa energía. Y los fotótrofos pues son los que utilizan la energía solar para impulsar los procesos, las reacciones químicas. No es que ellos no utilicen compuestos químicos, sino que se impulsan por la energía solar. Y nosotros claramente no nos impulsamos por la energía solar, más allá que nos gusta tostarnos al sol. Entonces, nosotros los humanos caemos dentro de los quimiótrofos y dentro de los quimiorganótrofos. Y ahí, clave, la fuente de energía, estamos hablando de quién es el que dona los electrones, ¿no? ¿Quién es el que está donando los electrones? Entonces, en ese sentido, ¿qué tenemos? El donador de electrones y el aceptor de electrones. En ese paso, ¿sí? Desde donador hasta aceptor, tenemos una cadena transportadora de electrones que transporta los protones, o sea, los electrones los transporta lateralmente a través de la cadena hasta finalmente llevarlos al aceptor. En el caso nuestro es el oxígeno, se convierte después en agua, ¿cierto? Pero eso no necesariamente es así. En el proceso del paso de los electrones se potencia la expulsión de los protones fuera de la célula para generar un gradiente quimiosmótico que va a ser utilizado o va a ser canalizado a través de la ATP sintetasa para generar ATP. Eso es lo que están haciendo los quimiótrofos. Y ahí el punto es, ¿quién es el donador de electrones? ¿Sí? Si el donador de electrones son estas moléculas que les dije, pues son los quimiolitotrofos. En el caso nuestro, como lo van a ver ustedes en Bioquímica 2,
En el caso nuestro, los donadores de electrones son moléculas orgánicas. Las que llevan el electrón hasta la membrana, los electrones a la membrana, son moléculas orgánicas. ¿Sí? Aquí se muestra, pues aquí estamos hablando desde el inicio glucosa, pero los que finalmente están llevando aquí los electrones son esa célebre NADH, ¿recuerdan? Nicotinamida, nucleótido. Eso no nos vamos a centrar, solamente miremos que esto es una cuestión de lo que hemos hablado. ¿Quién dona el electrón? ¿Quién lo acepta? ¿Sí? En ese fenómeno, pues entonces expulsamos protones y generamos energía mediante el electrón. Entonces estos son los dos. Quimiolitotrófos es ¿quién es el que pasa aquí el electrón? ¿Es una molécula orgánica? Quimiolito. ¿Es una molécula orgánica? O sea, ya vimos que es una molécula orgánica, pues entonces quimioorgánica, ¿no? Y tenemos pues entonces el otro combo, que es el combo ayudado por el sol, por nuestro dios sol, pues que utiliza el mecanismo de fotofosforilación, ¿cierto?, para generar ATP, ¿cierto?, mediante un mecanismo también por una cadena transportadora de electrones, y pues estos van a ser los fotones. Pues digamos que eso los van a ver más adelante. Entonces tenemos esa clasificación nutricional de los organismos, que por cierto esta clasificación está en la ROC, altamente recomendado que le echen una revisadita. Entonces aquí dice todos los organismos. Entonces, fuente de energía química y lumínica, ¿sí? Si es química, entonces hablamos de quimiótropos. Lumínica, fotótropos. Haciendo la salvedad que la lumínica no es que no tenga químico, también es químico, pero está impulsado por fotosistemas, ¿no?, que no lo tienen los quimiótropos. Entonces, de estos quimiótropos, dependiendo de la fuente de carbón, vamos a tener si es orgánico o si es inorgánico. Aquí se pone el dióxido de carbono, ¿no? Entonces, si es orgánico, quimioheterótrofos. Y si en este caso estamos hablando de CO2, quimioautótrofos. ¿Listo? El aceptor final de electrones. Entonces, si es el oxígeno, todos los animales, la mayoría de hongos, protozoos. Si no es oxígeno, es un compuesto orgánico, es fermentativo, y si es un compuesto inorgánico, pues entonces utiliza una cadena transportadora de electrones. Entonces, aquí básicamente toda esta parte, todo esto que estamos viendo de la clasificación de los organismos, es para simple y llanamente, bueno, digo, no necesariamente esto va a ir al detalle en esta primera parte, eso va a ser algo de Germán, pero solamente para indicarles que el metabolismo de los seres vivos es muy variado. Y si bien es cierto, nosotros los seres humanos hablamos mucho en términos de nuestro metabolismo, los microorganismos han diversificado muchísimo la manera en que ellos obtienen el carbono, obtienen la energía, y con base en eso ellos han logrado colonizar ambientes en muchos casos hostiles, y entendiendo microorganismo, bacterias y arqueas, ¿no? Esos dos tienen unas maneras interesantes de superar estos desafíos ambientales. Bueno, vamos a ir a un poquito de comprensión. Entonces, las siguientes bacterias secrecionan en condiciones de luz y oxígeno en medio líquido que contiene, vamos por eso, una fuente de nitrógeno, fósforo, sales minerales trazas. En un caso el medio contiene glucosa, y en el otro el medio no contiene glucosa y se burbujea dióxido de carbono. Entonces la figura muestra las curvas de crecimiento resultantes. Entonces estos son los microorganismos cuando se crecen con glucosa, y estos los microorganismos cuando tienen dióxido de carbono pero no tienen glucosa, ¿cierto? Entonces ahí tenemos el punto. Entonces, dígame cuál es la bacteria heterótrofa y qué tipo de metabolismo tienen las otras bacterias. Aquí les digo, el diamante es el M, el cuadradito es el I, y el círculo es la T, es el organismo T. Entonces, ¿cuál es la bacteria heterótrofa? ¿Ah? La I. ¿La I? ¿Quién dice la I? El cuadrado.
glucosa, sabrosón, pero se le quita la glucosa y solamente con dióxido de carbono ya no te crece. Pero las otras dos sí crecieron. Entonces las otras dos, ¿qué tipo de metabolismo tienen? Autótrofo. Autótrofo, ¿cierto? Bueno, entonces hay algo interesante. Las bacterias son muy... Si ellas tienen la posibilidad de hacer este tipo de metabolismo, o sea, si ellas con dióxido de carbono les aguantan, ¿sí? Pueden hacer su metabolismo, pueden generar sus biomoléculas sin ningún problema. Cuando solo hay dióxido de carbono, claramente es autótrofo. Pero vea que con glucosa también pueden crecer y sin dióxido de carbono. Esa es la que se llama mixótrofa. O sea, estas bacterias saben que pues yo soy autótrofa, pero si me dan la fuente ya lista, pues yo la uso, ¿no? O sea, no voy a gastar energía, porque recuerden que esto es un proceso energéticamente costoso. Entonces, estas mixótrofas, ellas también pueden crecer en presencia de moléculas orgánicas. Simple y llanamente dicen, no, pues ¿para qué me gasto yo energéticamente produciendo biomoléculas si ya tengo la fuente orgánica lista y disponible para mi metabolismo? Entonces, no hay problema, ella te crece. ¿Sí? ¿Ven? Aquí en glucosa, de hecho, crece hasta mejor la mamá. Y después, la misma la metemos, perdón, estas que te crecen. Pues estas son las que te crecen bien acá y acá. Pero la I le quitamos el dióxido de carbono, ella ya no crece, pero las otras dos se mantienen creciendo bien. O sea, ellas pueden crecer bien tanto en presencia de la molécula orgánica como en presencia del dióxido de carbono. Entonces, recordando, la bacteria heterótrofa va a ser esta, la I, y las otras dos son ausótrofas, pero son mixótrofas porque te pueden crecer con fuente de carbono orgánico, ¿cierto? Y fuente de carbono inorgánico. Eso, algo bien interesante. Si ellas pueden, lo hacen. Bueno, listo. Algo que les quiero recordar, pues porque esto muchas veces hay algo de confusión, es el concepto de la utilización de glucosa, lactosa, sacarosa, ¿cierto? Glucosa son monosacáridos, lactosa y sacarosa son disacáridos. Entonces ustedes van a tener ahorita, van a estar hablando en los laboratorios de aquí hasta el final de la clase fermentadora de lactosa, ¿cierto? Fermenta o no fermenta lactosa. ¿Y esto qué quiere decir? O sea, ¿en qué sentido nos vamos? También vamos a ver bacterias que son sacarolíticas, asacarolíticas, bacterias que no saben degradar un azúcar. ¿Dirán ustedes cómo hacen? Entonces, todo el mundo dice, no, pues todas las células deben saber degradar una fuente de carbohidrato, y resulta que no necesariamente. Hay unas bacterias que se llaman asacarolíticas que las van a ver, las van a tener en una de las clases, de hecho la van a tener en la clase de oxidación-fermentación, las pruebas de oxidación-fermentación, y se van a sorprender que hay unas bacterias que no logran fermentar glucosa, no son capaces de fermentar carbohidratos. Y uno dice, ¿y esta qué fue? Pues no hay que tenerle miedo, pues porque estos son bacterias que ante todo han vivido por miles, por millones de años en el medio ambiente, y ellas simple y llanamente se adaptaron a las condiciones ambientales que existían en ese tiempo. Y en este caso, para hacerlo muy sencillo el punto, las bacterias que son capaces de tomar un carbohidrato complejo como la lactosa, la sacarosa, que son dos monosacáridos unidos por enlace glicosídico, la idea es generar glucosa, y la glucosa la meten a través del metabolismo glicolítico para generar pues ATP y lo que sabemos, y también los bloques básicos de las biomoléculas. Pero eso es más o menos como la glucosa sería como el objetivo general, que es tener nuestro atún en un plato, ¿no? Pero el problema es que el atún normalmente viene así, ¿no? Ahorita tenemos las laticas que se le puede hacer así, pero antes había latas donde tocaba utilizar una abrelatas para poderlas abrir, ¿no? Entonces básicamente aquí el punto es que esta analogía que les estoy haciendo, que para poder tener esto necesitamos ante todo tener esto, en ese sentido estos organismos, para poder degradar un disacárido como la lactosa a glucosa, pues necesitan tener el abrelatas, necesitan tener la tijera, y si no la tienen no pueden hacerlo.
Y dirán ustedes, ¿por qué no lo puede hacer? Pues porque estas son bacterias que originalmente pues, son ambientales. Y ellas en las condiciones que están, pues si no necesitan degradar, si no necesitan o no tienen como fuente de carbohidrato, de carbono, la lactosa, pues simple y llanamente esa enzima no la tienen y no son capaces de fermentarlo. Hay bacterias que jamás en su vida van a ver un carbohidrato porque en el ambiente es muy escaso tener carbohidratos ambientales. Entonces esas bacterias simple y llanamente lo que hacen es, evolutivamente, pierden todo el fuego enzimático para poder degradar los carbohidratos y utilizan, y dirán, entonces ¿cómo genera las biomoléculas? Pues la genera por otra vía. Lo que hace es degradar aminoácidos, sabe degradar aminoácidos, los aminoácidos lo pone en las vías centrales del metabolismo y con eso te genera todas las moléculas que necesita, incluidos los carbohidratos. Eso es una cosa supremamente bonita del asunto. Vale, entonces en los últimos minutos entonces vamos a empezar otro tema, pero no sé si tengan alguna pregunta de lo que hemos hablado. Ya les digo que esto que les estoy diciendo es como la introducción del metabolismo, pues para que nos sintonicemos un poquitico en lo que vamos a ver de aquí hasta el final del primer componente, que es básicamente la parte estructural, aprender a dibujar cada molécula, saber qué tipo de enlace que está definiendo a una u otra molécula, pero aquí pues básicamente lo que queremos saber es cómo se componen las membranas. ¿Son iguales las membranas? ¿Son iguales las membranas? ¿No? ¿Por qué no? ¿De qué membrana está? ¿Por qué no? ¿Quién? ¿Pero quién se compone? No, pues claramente en las membranas celulares está mucho la identidad celular. Pero bueno, entonces vamos a hablar un poco, por favor me avisen cuando ya sean las 6. Entonces vamos a hablar de las funciones de la membrana celular, ¿cierto? Vamos a ver cómo armamos una membrana celular, cuáles son sus biomoléculas claves. Entonces, pues en ese enclaustramiento que hablamos de la célula, pues ante todo lo que está haciendo la membrana celular es un soporte estructural. ¿Sí? Está enclaustrando las reacciones metabólicas que tiene la célula. En la membrana también nos ayuda a funciones de transporte, como acabamos de ver ahorita con la quimiosmosis. La cadena transportadora de electrones tiene todas esas moléculas que están embebidas en la membrana y que sirven para el transporte, ¿cierto?, de diferentes tipos de moléculas, iones, ¿cierto?, o moléculas mucho más grandes, pero eso se hace a través de estas proteínas. Y la otra comunicación, y me faltó una acá, que es la identidad celular. Esas son las funciones de la membrana celular. Pero a lo que quiero llevarlos en esto, terminar la clase con eso, es cómo se forman las membranas celulares. ¿Sí? Las membranas celulares, cuáles son sus constituyentes. Digamos que cómo es más dinámico, aquí vamos a hacerlo mucho más descriptivo. Es ¿qué es una membrana celular? ¿Cómo está constituida? ¿Listo? Y ante todo, pues lo que sabemos es que las membranas celulares son de carácter lipídico, pero ¿qué tipo de lípidos son los que están constituyendo la membrana celular? Pues esos son los célebres fosfolípidos, ¿no? Los fosfolípidos que de los más famosos fosfolípidos que podemos describir son los glicerofosfolípidos. Los glicerofosfolípidos tienen un esqueleto de glicerol, una molécula de 3 carbonos, muy sencillita, 3 carbonos, 3 hidroxilos, y tiene 6 hidrógenos. Esta molécula se le empalman, se le ensamblan 2 moléculas de ácido graso y un fosfato que tiene su grupo alcohol, al cual se le pueden ensamblar incluso más moléculas. Entonces esta, digamos que es la estructura bien básica de lo que es un glicerofosfolípido. El ácido graso, ¿qué característica en términos hidrofóbicos o hidrofílicos tiene? Hidrofóbicos, ¿cierto? Y este fosfato con este alcohol está cargado, es una molécula que usualmente está ionizada, y esa carga le da la propiedad de tener de ser hidrofílico, de poder interactuar con el agua. Entonces esta molécula es una molécula anfipática, ¿cierto? O sea, tiene un comportamiento hidrofóbico y un comportamiento hidrofílico, ¿sí? Aquí está el célebre fosfatidato, que es
son las moléculas que les acabo de mostrar, ¿sí? Tienen las dos paticas hidrofóbicas. Este es el esqueleto de glicerol, lo que se muestra en azul, tiene su grupo fosfato, y ese grupo fosfato a su vez se puede decorar con otros grupos funcionales que le dan una carga a la cabeza. Entonces vamos a tener una cabeza que va a ser hidrofílica y un par de paticas que son hidrofóbicas. Esto, con todo y todo, es realmente un invento supremamente interesante, y la diversidad de este tipo de moléculas es impresionante. Por ejemplo, la cardiolipina, que es muy importante en la curvatura de la membrana, bueno, en fin. Pero lo importante es la característica amfipática o amfifílica que tienen estas moléculas. ¿Por qué? Pues porque les permite ensamblarse en una parte que puede interactuar con el agua y una parte que no interactúa con el agua. Otro tipo de lípido de membrana son los fosfoesfingolípidos, que tienen una base de esfingosina. Nosotros tenemos muchísimo de estos fosfoesfingolípidos en nuestras neuronas. Esta es una esfingosina que tiene un esqueleto carbonado y que tiene ya ensamblado una parte hidrofóbica, al cual se le ensambla un ácido graso, y también tiene un fosfato que puede ser decorado por moléculas cargadas que pueden ser características hidrofílicas. Entonces, otra cosa que podemos tener son los glicolípidos, que son gliceroglicolípidos y glicoesfingolípidos. Pero, como para que no nos embolatemos con los términos, pues básicamente en el gliceroglicolípido pues tenemos glicerol como la molécula, el esqueleto de la molécula, mientras que en los glicoesfingolípidos tenemos la esfingosina como la molécula clave. En ambos casos tenemos ácidos grasos, y eso es lo que hace estas moléculas que sean saponificables, pero ellos van a estar decorados no por un grupo fosfato, sino por mono o oligosacáridos o polisacáridos también. Estos son entonces tres tipos de lípidos que vamos a tener usualmente en la membrana de las bacterias y de los eucariotas, ¿sí? Entonces tenemos los fosfatidatos, que son estas moléculas glicerofosfolípidos, glicerol, fosfato, los ácidos grasos, y decorado por moléculas que tienen una carga, ¿sí? Tenemos los glicolípidos, ¿sí? En este caso son gliceroglicolípidos, aquí está el azúcar, y tenemos otro tipo de moléculas que esas sí no están basadas en el glicerol, que son los esteroides. Nosotros tenemos el celebre-colesterol. El colesterol nosotros lo tenemos también como parte fundamental en la construcción de membrana. El colesterol tiene muy mala fama, pero es fundamental para hacer membrana. Nosotros sin el colesterol no podemos vivir. Entonces, bueno, los ácidos grasos, yo creo que ustedes han visto algo de ácidos grasos en química orgánica, ¿no? Pero el ácido graso es una molécula que también tiene propiedades anfipáticas, pero no tanto como los fosfolípidos. Tiene un grupo carboxilo unido a un esqueleto de carbono y hidrógeno, ¿no? De hidrocarburo. Y esta es la parte que decimos que es la parte hidrofóbica, y esta parte puede ser ionizada acá y tiene una carga en el grupo carboxilo que puede interactuar con el agua. Entonces, dentro de los ácidos grasos tenemos ácidos grasos saturados, insaturados, dependiendo si tienen doble enlace o si no tienen doble enlace. Si no tienen ningún doble enlace son saturados, si tienen doble enlace son insaturados. Pero bueno, como les digo, esta parte no me preocupa, lo único es como recordarles que es un ácido graso, porque en bioquímica los agarro otra vez. Y ahí sí les pongo a pintar estas cosas ya en detalle, hablamos de qué significa la ionización. Pero solo recuerden que estos ácidos grasos son supremamente interesantes, pues porque son los que generan la idea del jabón, ¿no? Recuerden que la saponificación, el proceso de saponificación, que yo creo que muchos de ustedes escucharon en el colegio, es el proceso de obtención de ácidos grasos. Que esos ácidos grasos forman las micelas, que dentro del corazoncito de la micela, el interior de la micela, atrapan el mugre, que usualmente el mugre es hidrofóbico, ¿cierto? Y la superficie que tiene estos grupos ionizados, ¿cierto? Carboxilo, ellos son los que interactúan con el agua, y esa es la base del jabón. El jabón es básicamente eso: agarran un pedazo de grasa de marrano, lo cocinan con soda, sacan mediante el proceso de saponificación, sacan el jabón, que es esto, ácido graso, y eso es todo. Esto es, bueno, ¿ya casi? Sí, bueno.
Bueno,